Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más inspiradoras y llenas de giros inesperados que se hayan contado jamás. La historia de José. Es un relato de sueños, celos, traición, pero también de perdón, redención y el increíble poder de la fe. Así que pónganse cómodos, porque este viaje al antiguo Egipto les dejará sin aliento. Nuestra historia comienza con un joven llamado José, el hijo predilecto de su padre, Jacob. De todos sus 12 hijos, Jacob sentía un cariño especial por José, tanto que le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de su favoritismo que no pasó desapercibido para sus hermanos. Para empeorar las cosas, José tenía un don, soñaba cosas que a menudo se hacían realidad. Un día les contó a sus hermanos dos sueños muy particulares. En el primero, estaban todos atando gavillas de trigo en el campo, y de repente las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Como pueden imaginar, a sus hermanos no les hizo ninguna gracia. Ya sentían celos por el trato preferencial de su padre, y ahora este soñador presumía que un día se inclinarían ante él. La envidia se convirtió en un odio profundo. La oportunidad perfecta para deshacerse de José llegó un día en que su padre lo envió a ver cómo estaban sus hermanos, que apacentaban las ovejas lejos de casa. Al verlo llegar a lo lejos, planearon su desaparición. Ahí viene el soñador, se dijeron, matémoslo y arrojémoslo a una cisterna. Pero Rubén, el hermano mayor, sintió un poco de compasión y sugirió una alternativa. En lugar de matarlo, ¿por qué no simplemente arrojarlo a una cisterna vacía en el desierto? Su plan secreto era regresar más tarde y rescatarlo. Así lo hicieron. Le quitaron su hermosa túnica, lo lanzaron al pozo y se sentaron a comer. Justo en ese momento, vieron pasar una caravana de mercaderes que se dirigía a Egipto. Fue entonces cuando a Judá se le ocurrió otra idea. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Mejor vendámoslo. Y así, por 20 piezas de plata, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Para encubrir su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, Jacob, haciéndole creer que una fiera lo había devorado. Jacob, desconsolado, lloró amargamente la pérdida de su hijo amado. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. A pesar de su terrible situación, José no perdió la fe. Trabajó con diligencia y honestidad, y pronto se ganó la confianza total de su amo. Potifar vio que todo lo que José hacía prosperaba, así que lo puso a cargo de toda su casa y sus posesiones. Parecía que, a pesar de todo, la vida de José empezaba a mejorar. Pero los problemas no habían terminado. La esposa de Potifar se fijó en el joven y apuesto José. Día tras día, intentaba seducirlo, pero José, fiel a su amo y a sus principios, la rechazaba firmemente. Un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo agarró de la ropa, insistiendo. José huyó, dejando su manto en las manos de ella. Furiosa por el rechazo, la esposa de Potifar usó el manto como prueba falsa. Cuando su esposo llegó, le contó una mentira terrible, que el esclavo hebreo había intentado abusar de ella. Potifar, enfurecido, creyó la historia y, sin más, arrojó a José a la prisión del rey. Una vez más, José se encontraba en el fondo, en el lugar más oscuro. Pero incluso en la cárcel, no fue abandonado. El jefe de la prisión vio la integridad de José y pronto le confió el cuidado de todos los demás prisioneros. José se convirtió, en efecto, en el administrador de la cárcel. Su don para interpretar sueños volvería a ser clave. En la prisión conoció a dos sirvientes del faraón que habían caído en desgracia, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños extraños la misma noche y estaban angustiados. José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El copero soñó con una vid de 3 sarmientos que daba uvas,
las cuales exprimía en la copa del faraón. José le explicó que en 3 días sería restituido a su puesto. «Solo te pido una cosa», le dijo José. «Cuando estés bien, acuérdate de mí y sácame de este lugar». El panadero, animado, contó su sueño. Llevaba 3 canastas de pan en la cabeza y los pájaros se comían el pan de la canasta de arriba. La interpretación de José fue sombría. En 3 días, el faraón lo ejecutaría. Y así sucedió. Tal como José predijo, el copero fue liberado y el panadero fue ejecutado, pero en su alegría el copero se olvidó por completo de José. Pasaron 2 largos años. José seguía en prisión, olvidado por todos, o eso parecía. Pero un día, el hombre más poderoso de Egipto, el mismísimo faraón, tuvo 2 sueños que nadie en su reino podía interpretar. En el primero, 7 vacas gordas salían del río Nilo y eran devoradas por 7 vacas flacas y feas. En el segundo, 7 espigas de grano llenas y hermosas eran devoradas por 7 espigas delgadas y marchitas. El faraón estaba profundamente perturbado. Fue entonces cuando el copero, de repente, recordó. Se acordó del joven hebreo en la prisión que había interpretado su sueño con tanta precisión. Inmediatamente le habló al faraón sobre José. Mandaron a buscarlo a toda prisa. Lo sacaron de la mazmorra, lo asearon, le dieron ropas nuevas y lo llevaron ante el faraón. El faraón le contó sus sueños. José, con humildad, le dijo: «No está en mí. Será Dios quien dé al faraón una respuesta de paz». José entonces interpretó los sueños. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Pero después de ellos vendrían 7 años de una hambruna tan terrible que la abundancia anterior sería olvidada. La solución que propuso José fue tan brillante como la interpretación. El faraón debía nombrar a un hombre sabio y prudente para que, durante los 7 años de abundancia, recolectara y almacenara una quinta parte de toda la cosecha. Así, cuando llegara la hambruna, habría suficiente comida para que el pueblo sobreviviera. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que le dijo: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Y así, de la noche a la mañana, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Le dieron el anillo del faraón, ropas de lino fino, un collar de oro y un nuevo nombre egipcio. Se casó con Asenat y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la recolección de grano en cantidades inmensas, almacenándolo en todas las ciudades. Y tal como había predicho, después llegaron los 7 años de hambruna. El hambre no solo afectó a Egipto, sino a todas las tierras de alrededor. La gente de todas partes comenzó a venir a Egipto para comprarle grano a José. Y aquí es donde nuestra historia da un giro increíble. El hambre también llegó a la tierra de Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos. Al enterarse de que había grano en Egipto, Jacob envió a sus 10 hijos mayores a comprar comida. ¿Se imaginan la escena? Los 10 hombres que habían vendido a su hermano como esclavo ahora viajaban a Egipto, sin saber que tendrían que presentarse ante ese mismo hermano para suplicar por sus vidas. Cuando llegaron, se inclinaron ante José, el poderoso gobernador de Egipto, con el rostro en tierra. El sueño de las gavillas se estaba cumpliendo, pero ellos no lo reconocieron. José, sin embargo, los reconoció al instante. En lugar de revelar su identidad, decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías. Ellos, para defenderse, le contaron todo sobre su familia, que eran 12 hermanos, que el menor se había quedado con su padre y que otro ya no existía. José los mantuvo en una dura prueba. Dejó a uno de ellos, Simeón, como rehén,
y les dijo que no volverían a ver su rostro a menos que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Regresaron a casa con el grano, pero con el corazón angustiado. Jacob se negó rotundamente a dejar ir a Benjamín, su único hijo restante de su amada esposa Raquel. Pero el hambre era tan severa que finalmente no tuvo más remedio que ceder. Los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín. Cuando José lo vio, se conmovió profundamente y tuvo que retirarse a llorar en privado. Los invitó a un banquete en su casa y, para su sorpresa, los sentó en orden de edad. Luego, para su prueba final, José ordenó a su mayordomo que escondiera su copa de plata personal en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos partieron, los guardias de José los alcanzaron y los acusaron de robo. Al encontrar la copa en el saco de Benjamín, los hermanos quedaron devastados. Fueron llevados de vuelta ante José. Judá, el mismo que había sugerido vender a José, dio un paso al frente. Ofreció un discurso conmovedor, explicando cuánto amaba su padre a Benjamín y cómo su muerte rompería el corazón del anciano Jacob. Y entonces Judá hizo algo extraordinario, se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para que el joven pudiera regresar con su padre. En ese momento José vio que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los hombres celosos y crueles que lo habían vendido. Al ver el sacrificio de Judá, José no pudo contenerse más. Ordenó que todos salieran de la habitación excepto sus hermanos, y entre sollozos, finalmente reveló su identidad. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron paralizados por el miedo y la culpa, pero José los tranquilizó con unas de las palabras más poderosas de perdón y fe jamás pronunciadas. «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucha gente». La reconciliación fue completa. El faraón, al enterarse de la noticia, se alegró e invitó a toda la familia de José a vivir en Egipto, en la mejor tierra. Y así, el anciano Jacob se reunió con el hijo que creía muerto, y toda la familia se salvó de la hambruna gracias al hombre que una vez traicionaron. La historia de José es una lección increíble sobre cómo, incluso en las peores circunstancias, la fe, la integridad y la capacidad de perdonar pueden transformar el mal en bien. Nos enseña que los planes que tenemos para nuestra vida a veces son superados por un propósito mucho mayor. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.